Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estén. Qué gusto verles, qué gusto que puedan estar allá. Bienvenidos, bienvenidos también a la gente nueva que se ha apuntado hoy por primera vez en esta reunión en directo. Estoy muy contento de que continuemos con las parábolas. Hoy tenemos una de las parábolas más famosas, que es la del buen samaritano, encontrada en Lucas 10, así que os animo a todos, si tenéis vuestras Biblias, que las abráis en Lucas 10. Um, hasta el día de hoy hemos extraído parábolas del libro de Mateo. Lucas tiene muchas parábolas idénticas o muy similares o referidas como la misma parábola del sembrador, etcétera, que el libro de Mateo. Las parábolas que son más o menos repetidas o que ya hemos tocado usando como base Mateo, no vamos a usar las mismas parábolas en Lucas. O sea, vamos a usar de Lucas las parábolas que no están en Mateo. ¿De acuerdo? Y una de ellas, evidentemente, que solo está en Lucas, es la del buen samaritano. Solo se encuentra en Lucas. Habiendo dicho esto, también os comento una cosita. Cuando hablamos de parábolas, hay muchísimo más que lo que el ojo ve. Hay muchísimo más que aquellos títulos que ponen la parábola del buen samaritano o la parábola del sembrador, que ya te están dando la pista que es una parábola. Hay historias que ocurrieron en el ministerio de Jesús que de la manera en la cual están escritas tienen elementos de parábola desde el punto de vista que es muchísimo más profundo la lección que simplemente un milagro o un evento en particular. Tenemos toda una lista de reproducción de las señales en el libro de Juan. Juan es uno de esos libros donde parábolas no hay, pero hay señales o los 7 milagros en el libro de Juan. Cuando tú empiezas a analizar el milagro, tienen elementos muy simbólicos, no que el evento no ocurriera, sino que está descrito de tal manera que es muchísimo más profundo, tiene mucha simbología. Aquí, por ejemplo, estamos extrayendo la parábola del buen samaritano y, sin embargo, unos capítulos anteriores, en el capítulo 7, o perdón, capítulo 8, cuando hablan de que Jesús sana a la hija de Jairo, y según está yendo de camino a sanar a la hija de Jairo, hay una señora que tiene un problema de sangre y que lleva sangrando por un número de años. Esta señora mayor que está sangrando por muchos años toca a Jesús en el mismo día que Jesús trae de los muertos a la hija de Jairo. Pero cuando tú empiezas a mirar este evento, que no está descrito como parábola, es un evento, te das cuenta que la señora mayor que tiene el problema de sangre lleva teniendo ese problema de sangre por 12 años. Mientras que la mujercita joven, digamos, la señorita joven que ha fallecido y va a ser traída a la vida, también tiene 12 años. Oh, y dices, qué casualidad, ¿no? Una lleva sangrando 12 años y la otra que está muerta, pero va a ser traída a la vida en el momento en que Jesús entre, también tiene 12 años. Y empiezas a darte cuenta que el número 12 tiene simbología de liderazgo, como la mujer tiene simbología de iglesia. Una iglesia vieja que tiene continuamente un problema de sangre con el sacrificio de animales, y una iglesia nueva que es levantada por Cristo, donde no tiene problema o necesidad de sacrificios de sangre de animales. ¿De dónde ha sacado todo eso? Porque hay mucha simbología de la manera en la que está contado los eventos. O sea, tenemos las parábolas, que son estrictamente parábolas, pero luego acordaros que las cosas que han quedado registradas de lo que Jesús hizo están contadas de tal manera que hay mucho más que el evento en sí. Cuando vamos ahora a la parábola del buen samaritano, leemos lo siguiente. En el versículo 25 de Lucas 10 dice: y he aquí
Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? O sea, ¿qué tengo que hacer para yo heredar? O sea, tiene que ser por obras, ¿a que sí? No puede ser tan bueno como regalo de Dios, tiene que ser por obras. ¿Qué cosa tengo yo que hacer? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lo lees tú? O sea, en estos momentos estamos en una partida de tenis o una partida de ping-pong. El intérprete de la ley le manda una pregunta trampa y Jesús le responde una respuesta trampa. O sea, ¿qué está escrito en la ley? Tú eres intérprete de la ley. Tú deberías saber. ¿Cómo me vienes a mí a preguntar? Si tú eres intérprete de la ley. Todo es que está escrito en la ley. Entonces, como es una respuesta trampa, el otro le responde la respuesta correcta, pero porque no se quiere comprometer a sí mismo, pero también añadiendo un poco de trampa. Si os dais cuenta aquí, es un partido de tenis. Primero le llama maestro, hipocresía total, porque si es para ponerle trampa, no considera a Jesús maestro. ¿Haciendo qué cosa o qué debería hacer para yo heredar la vida eterna? Fijaros qué contradicción. Tú como hijo, ¿qué tienes que hacer para heredar la herencia de tu padre? Ser hijo. Porque eso es como recibir una herencia. Si eres hijo, o sea, no tienes que hacer nada, tienes que ser hijo. No hacer, sino ser hijo. ¿Qué está escrito en la ley? Le dice, ¿cómo la lees? Aquel, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, contesta correcto, porque se supone que es un maestro de la ley, que tiene que contestar correctamente. No le gusta la respuesta porque esa respuesta le compromete, pero por lo menos es el menor de los males. Porque si dice no lo sé, todo el mundo escuchando va a decir, pues, ¿cómo no lo sabes? Si eres estudiante de la ley, tienes que saberlo. Entonces, tiene que mostrar que lo sabe, pero la respuesta le compromete. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Partido de tenis. ¿Ok? Has dicho bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, nosotros estamos justificados por Jesús. Cuando hablamos de que Jesús, que Dios es justo y la justicia de Dios significa cómo Dios te justifica a ti. Hay gente que habla de la justicia de Dios como Dios con su espada emitiendo o ejecutando justicia. Eso es la justicia de los hombres. La justicia de Dios, cuando nos referimos a la justicia de Dios, es cómo Dios te justifica a ti, pecador, y te salva. Eso es la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? ¿De qué manera Dios te justifica a ti para salvarte? A través del amor. El amor es la justicia de Dios. La gente dice, no, solo hablas de amor, amor, amor. ¿Y dónde está la justicia? La justicia de Dios es el amor. Porque es a través del amor que Él te justifica. Pero sin embargo, se quiere justificar a sí mismo. ¿A quién y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura,
lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Okay. A mí me encanta como Jesús le trataban de pillar y sin embargo daba la vuelta a la tortilla de una manera increíble. ¿Okay? Esta parábola ha sido muy estudiada a lo largo de los siglos. Una de las personas que más ha influenciado fue uno de los primeros padres de la iglesia, de los primeros siglos de la iglesia, cuando la iglesia no estaba llena de denominaciones, cuando en Alejandría, por ejemplo, de las 7 escuelas teológicas de los primeros 3 siglos, de las 7 escuelas teológicas de los primeros 3 siglos, 5 de ellas presentaban el Evangelio como la restauración de todas las cosas que habían sido perdidas. 5 de ellas. 2 de ellas eran más exclusivistas y estaban en la zona de Roma. Pero las que estaban en Alejandría, las que estaban en Asia Menor, etc., 5 de 7 presentaban el Evangelio como la restauración de todas las cosas. 5 de 7 fueron quemadas cuando en la zona de Roma empezó a crecer, empezó a ponerse una élite de clero, etcétera, etcétera, etcétera. Empezó a diferenciarse todo entre los paganos, y para salvación solo puedes estar salvo dentro de la iglesia, etcétera. Y quemaron a Alejandría, quemaron la Universidad de Asia Menor, etcétera, etcétera. Entre esa época de muchos padres de la iglesia, podríamos hablar, uno que influenció mucho a esta parábola es Agustín. Y Agustín decía lo siguiente. Agustín interpreta la parábola con lo que se llama alegorías. Alegorías, nosotros lo podemos decir como símbolos. O sea, la parábola en sí tiene símbolos. Cada cosita representa algo. El samaritano representa a Jesús, que viene, y si bien ese hombre estaba descendiendo y el sacerdote estaba descendiendo y todos estaban descendiendo, el samaritano no está descendiendo, dice, iba de camino. Y ayuda y te alza a su bestia, te alza a su burro, te alza a su cabalgadura, a su caballo, a su burro, te levanta. No solo te levanta, sino te pone en el mesón o en la iglesia, decía Agustín, que para aquel entonces era una iglesia universal, de la restauración de todos, donde todos tendrían que venir ahí. No era una iglesia denominacional. Entonces, según Agustín, cuando te trae a la iglesia donde da en la iglesia 2 denarios. Uno es el amor de Dios y otro es el amor del prójimo, y se lo da a los miembros de la iglesia para que los pongan en práctica. Amor a Dios y amor al prójimo. Esos son los 2 denarios que Agustín decía que simbolizaban ese pago. Y si damos más, si es que daríamos de más, si es que nos costaría todavía más ayudar a esa persona herida que el amor a Dios y el amor al prójimo, sarcásticamente, irónicamente, retóricamente, cuando Jesús vuelva, nos daría lo que nos debiera. Porque aquí dice el samaritano que cuando yo regrese, si has usado más que esto, yo te doy lo que todavía te falte. ¿Okay? Pero es más o menos una conclusión retórica, porque con el amor a Dios y el amor al prójimo no vas a necesitar más para ayudar a nadie. Ten en cuenta, si tú tienes amor a Dios y tienes amor al prójimo, ¿cuánto más necesitas para ayudar a alguien? No necesitas más.
no estás corto de nada para poder ayudar a alguien caído en el camino. Entonces, por ejemplo, si veis que Jerusalén significa la ciudad de la paz, Jericó significa la ciudad de la luna, y Jericó es donde hay que bajar de Jerusalén, hay que bajar a Jericó, donde está el Jordán, que significa descender. Y aparece que este hombre estaba de Jerusalén a Jericó, posiblemente judío, porque bajaba de Jerusalén e iba a Jericó. Posiblemente era judío. Dice que descendía para abajo. Los ladrones le atacan a este posiblemente judío. No nos dice que es judío, pero dice que viene de Jerusalén hacia abajo, posiblemente judío. Sin embargo, aconteció que un sacerdote, en el versículo 31, por el camino, aconteció que descendió también un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. O sea, este hombre sacerdote está en las cosas del Señor y sin embargo pasa de largo en las cosas del Señor. Hay algunos que, usando el sistema de alegorías, dicen que el buen samaritano no es solo Jesús, sino que el herido también es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice en otro lugar que todo lo que haces a aquel que está herido, todo lo que haces a aquel que está desnudo, todo lo que haces a aquel que está enfermo, todo lo que haces a aquel que está en prisión, todo lo que haces a aquel que está dolido, etcétera, me lo estás haciendo a mí. Entonces, como que Jesús no es solo el buen samaritano, sino que también es el herido judío que nadie hizo nada, nadie levantó la mano para ayudarle cuando iba del camino del Getsemaní a la cruz. Nadie levantó la mano para ayudarle. De hecho, lo insultaban o lo ignoraban o se apartaban porque era una visión muy horrible. Y nadie levantó la mano para ayudar a alguien que estaba caído en el camino, porque ladrones le agarraron y dieron con él. Ok, fijaros aquí que es importante un comentario. La pregunta de este estudiador de la ley es, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y aquí, en el versículo 36, Jesús dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? O sea, ¿quién fue el prójimo del que cayó? Y dice, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Jesús le contesta, ¿quién es mi prójimo? Con una respuesta. ¿Quién es mi prójimo? Jesús dice, tú sé el prójimo de otros. Le ha cambiado la respuesta, porque le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Porque si solo dices, ¿quién fue entonces el prójimo? Podremos decir, bueno, el hombre caído. El hombre caído es el prójimo, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Si yo voy caminando y veo una persona herida, ¿quién es mi prójimo? Pues la persona herida. Pero Jesús no está diciendo eso. Jesús no está diciendo que tu prójimo es la persona herida. Jesús está diciendo, ¿quién fue el prójimo de la persona herida? El que usó misericordia es el prójimo de la persona herida. Y Jesús le dice, entonces, tú ve y haz lo mismo. Tú sé el prójimo. No estés con la pregunta sectaria de a quién tengo que ayudar y a quién no tengo que ayudar. Porque como judío, yo no puedo ayudar a un samaritano. Por ley, la ley me prohíbe que ayude a un samaritano. La ley de Moisés me prohíbe que ayude a un samaritano, que ayude a un romano, que ayude a un gentil. Son perros. Entonces, si yo estoy mirando al prójimo y interpreto que mi prójimo ha de ser mi vecino, aquel que
viste como yo, aquel que tiene mi sistema económico similar o un estatus económico similar o unas ideas similares, etcétera, etcétera. Entonces yo me convierto en una persona selectiva para repartir la misericordia de Dios. Entonces Jesús dice, ¿cómo evitamos ser selectivos para determinar la pregunta? Por cierto, la pregunta no es una pregunta que Dios te hace a ti, ¿quién es tu prójimo? Es una pregunta trampa de una persona con un corazón duro que trata de justificarse. No usemos la pregunta como que es una pregunta inspirada. Si acaso esa pregunta, ¿quién es mi prójimo?, está inspirada por el egoísmo, está inspirada por el sectarismo. Entonces Jesús, en lugar de cortarle y decirle, ¿qué pregunta más? Es como que me estás diciendo, ¿a cuántos mínimos tengo yo que ayudar y a quién no ayudar? Quiero que me determines en mi mente quién es mi prójimo, porque tenemos romanos, porque tenemos samaritanos, porque tenemos griegos, porque tenemos dentro del judaísmo, tenemos a los saduceos, tenemos a este grupo, a este grupo, a este grupo, a este grupo. ¿Cuál de todos es mi prójimo al que yo tengo que ayudar? Entonces Jesús, en lugar de decirle, vaya pregunta más egoísta y con tanta pequeña carga de visión, Jesús le da la vuelta y le dice, tú sé el prójimo del que está herido. Tú sé el prójimo. Entonces, en ese cambio de perspectiva, fijaros lo que acaba de hacer con esta parábola Jesús. Acaba de quitar todas las barreras culturales. Tener en cuenta que un samaritano puede ser el equivalente a un ateo para un cristiano. Puede ser un católico para un testigo de Jehová. Un samaritano puede ser un cristiano para un árabe. Un samaritano, o sea, puede ser tan sectarista que uno puede llegar a justificarse a sí mismo. Yo recuerdo en un programa de radio de la medianoche en España, yo sería un adolescente, y era un programa de radio en el cual la gente llamaba, etc. Yo crecí en el País Vasco con un problema político-militar de independencia, con un grupo terrorista llamado ETA, etc. Y recuerdo que llamaron unos jóvenes, o una joven en particular, y esta joven dijo, yo no me considero racista, pero el otro día alguien me preguntó una pregunta y dije, igual soy racista. La pregunta fue lo siguiente, ¿tú te casarías si es que te enamoras? O sea, tú te enamoras de un chico, no sabes a qué se dedica ese chico, pero tú te enamoras de ese chico, te gusta, empezáis a hablar, te gusta su personalidad, etcétera, etcétera. Y luego te das cuenta que ese chico es guardia civil o militar del Estado español y tú eres vasca. Y los vascos no se juntan con los guardias civiles. Y la chica dice, yo con un guardia civil nunca, aunque te guste el chico, no, y aunque te guste su personalidad, yeah, con un guardia civil nunca me arrimaría. Entonces, con eso quiero deciros que hay barreras que nosotros hemos establecido que nos hacen racistas. La razón por la cual este sacerdote pasa de largo es porque en la vestimenta le ve que no es judío, primeramente, y luego posiblemente porque no se quiere manchar, porque la sangre de otra persona sobre ti contamina. Entonces no se quiere manchar, él es sacerdote, si él es, y además acordaros que parece muerto, lo abandonaron como si estuviera muerto. Entonces, un sacerdote, según la ley de Moisés, no puede arrimarse a una persona que está muerta, porque eso le contamina a él. Entonces, eso me va a contaminar a mí, eso me va a dar a mí un perjuicio, un inconveniente, porque luego yo me tengo que limpiar ceremonialmente por 7 días para poder establecer nuevamente la rutina en el santuario, porque soy sacerdote, etc. Entonces, ni siquiera sabía si estaba vivo o muerto.
parecía muerto, yo soy sacerdote, yo no me voy a parar a ayudarle. Puede que esté vivo, pero yo no me voy a parar, porque eso me va a causar a mí un inconveniente, me va a contaminar a mí. Y luego además que estoy pasando así a lo lejos y me justifico a mí mismo diciendo, y además es que no parece ni siquiera judío, es samaritano. O sea que potencialmente se puede hasta alegrar. Si le ve algo en la vestimenta de que ve que no es judío, potencialmente hasta se puede justificar, llegar al otro lado, llegar a Jericó y hablar con la gente. Ah, había un samaritano muerto en el camino. Uf, menos mal que no me tocó a mí. Menos mal que no me tocó a mí. Quién sabe, igual de camino de vuelta a la casa le toca a él. ¿Okay? Entonces, fijaros lo que Jesús acaba de hacer aquí en la parábola, y es muy importante. A la pregunta maliciosa de quién es mi prójimo, digo pregunta maliciosa porque es una pregunta que no nos deberíamos estar preguntando. Nosotros deberíamos ver que esa persona está tirada en el camino y no deberíamos estar preguntándonos si es negro, si es blanco, si es chino, si es indio, si es aborigen. No nos deberíamos estar preguntando esas cosas. Es la pregunta incorrecta. ¿Cómo sabemos que es la pregunta incorrecta? Porque Jesús le da la vuelta a esa pregunta. Es una pregunta incorrecta. Nosotros como hijos de Dios, que amamos a Dios y amamos al prójimo de una manera universal. Hablamos al prójimo de una manera general, total. No con banderas, no con vestimenta, no con color de piel, no con identificación de género, ni nada. Nosotros amamos al ser humano cuyo corazón late, cuya sangre es roja. Yo recuerdo un neurocirujano que decía, el ser humano es de color gris. Y cuando le preguntaron cómo que el ser humano es de color gris, dice, sí, el ser humano solo tiene un color. El color del ser humano es gris. Porque cuando yo entro en la sala de operaciones, dice, yo entro en esa sala y ya está todo tapado. A mí me dan una silla y yo me siento. Y enfrente mío está todo tapado, salvo el ser humano. Ya le han quitado la tapita craneal. ¿Y qué tienes? El cerebro gris. Dice, y no importa si al otro lado de la zona esterilizada hay una persona negra, hay una persona asiática, hay una persona africana, hay una persona latina, no importa. Yo lo que veo es que el ser humano, yo puedo hacer 20 cerebros al día, que es donde está la personalidad del ser humano, y esos 20 cerebros todos tienen el mismo color. Así que si quieres saber de qué color somos, somos grises, de color gris. Ese es nuestro color. Me encantó esa definición de este neurocirujano. El ser humano es de color gris. No hay colores, no hay sectarismo. No nos deberíamos estar preguntando esta pregunta. Esta pregunta es maliciosa, es una pregunta de alguien que quiere atrapar a Jesús y Jesús le da la vuelta y le dice, tú sé el buen samaritano. O sea, tú sé el prójimo. Porque al ser el prójimo, tú estás siendo el samaritano. Vosotros sabéis que el racismo fue, o sea, el trato de esclavos, de personas, de seres humanos desde África al Caribe, por los españoles y por los ingleses, etcétera, que ese trato fue en el nombre de Dios, con Biblia en mano, con Biblia en mano. En Estados Unidos, la Constitución estadounidense, cuando dice, todo hombre ha sido creado igual ante los ojos de Dios, fue firmado por los padres de la patria americana y después de firmarlo se iban a sus plantaciones de algodón donde tenían un ejército de esclavos. En su mente ellos dicen, todo hombre fue creado igual ante los ojos de Dios. Ellos no están pensando que los africanos son hombres y no están pensando que los nativos americanos son hombres.
Están pensando que son salvajes, no son hombres. Entonces, en su mente se creen que están diciendo una verdad tremenda. Esa definición de la Constitución americana ha ido creciendo en su significado a través de los años. Cuando la lucha por los derechos humanos, etcétera, ha avanzado, la definición ha acaparado a más gente. Pero cuando se escribió todo ser humano está creado igual, esa gente que lo firmó tenían esclavos. Entonces dicen, qué hipocresía. No en su mente. En su mente no estaban siendo hipócritas, porque decían, ser humano, sí, porque eres blanco. Ser humano, sí, porque eres blanco. ¿Esa persona es negra? No, bueno, es un salvaje, no es un ser humano. Y ese indio que está en una reserva de indios, bueno, pero ¿cuál es el problema? El problema es que acabas de decir que todo hombre... No, es que ese indio no es hombre. Eso era en su mente sectaria. Es la pregunta equivocada. Lo que nos recomienda, lo que nos dice a Jesús es lo siguiente: sé tú el prójimo de otro. No esperes a que otro se merezca tu ayuda. No esperes a que otro se merezca tu perdón. No esperes a que otro se merezca tu cariño. No esperes a que otro se merezca tu amor. Sé tú el prójimo. Sé tú el samaritano. Esta es la lección más principal de esta parábola. Vamos ahora a abrir los micrófonos y vamos a dar paso a vuestros comentarios. ¿Tenemos alguna... Ahí estamos. Empezamos a levantar la mano y...